Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política Peruana con Tomás Franco. El presidente Pedro Castillo y Antauro Humala han desatado el temor de la derecha. La estrategia del presidente, como también la política del líder endocacerista, están desatando los peores miedos de la derecha. ¿Qué ha sucedido? Miren lo que escribe Fernando Rospigliosi. Las marchas, concentraciones y reuniones de supuestos licenciados de las Fuerzas Armadas auspiciadas y organizadas por el gobierno pretenden crear no solamente una base de respaldo político, sino también una fuerza de choque para intimidar a la oposición. Esto es para que vean cómo se mueren de miedo los sectores de la derecha ante la estrategia del presidente de estar rodeado de los licenciados de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué les da miedo? Porque ellos creyeron que todas las personas que vienen de las Fuerzas Armadas estaban con la derecha. Creían de que los militares eran todos como aquellos que agacharon la cabeza ante la dictadura de Fujimori, ante Montesinos, y que avalaron todos los gobiernos corruptos y neoliberales de Fujimori hacia adelante. Eso es lo que le molesta, cómo los licenciados de las Fuerzas Armadas fueron a mostrarle su respaldo al presidente, y también hace una crítica Rospigliosi a los prefectos y subprefectos que vienen del sindicato de maestros que apoyaron a Pedro Castillo en la huelga del 2017 y que no son los encargados de difundir la política del gobierno, de ser los representantes del gobierno en las regiones. Ya incluso hay una iniciativa en el Congreso de querer eliminar los cargos de prefectos y subprefectos. Ese para que vean, ¿no?, cómo quieren dejar al presidente Pedro Castillo sin una base de apoyo político, golpeándolo para que así no pueda tener representantes políticos en las regiones. Ahora, miren cómo se refiere a Antauro Humala a Fernando Rospigliosi. Hay otros grupos parecidos, el que dirige el asesino de policías Antauro Humala, liberado ilegalmente por el gobierno para añadir una cuota de violencia y desorden a las que ya existen. Es otro que también está disponible para ser utilizado cuando le convenga al gobierno. Bueno, todo lo que dice acá Rospigliosi sobre Antauro es falso. En primer lugar, porque sabemos que Antauro Humala no es el responsable de los policías que murieron en Andahuaylas, esos policías que fueron asesinados, y que está comprobado que no fueron los reservistas los que dispararon. Hasta un reportaje que hizo en su momento Nicolás Lucar lo demuestra. Además, Antauro Humala no le debe el indulto a Pedro Castillo. Él mismo lo dijo y es verdad, el presidente no se atrevió a indultarlo, cosa que debió haber hecho porque era su promesa de campaña. Pero el presidente no lo quiso hacer para evitar la crítica de la derecha, cosa que no ha evitado porque ya ustedes pueden ver cómo Rospigliosi, como muchos sectores de la derecha, aún así dicen de que Castillo ayudó a salir a Antauro Humala. Y con respecto a eso de que quieren generar el caos y la violencia, bueno, el menos indicado para hablar de esto es Fernando Rospigliosi, que abiertamente llama un golpe de Estado. Y cuando digo golpe de Estado no me refiero a que apoye solamente la vacancia o una denuncia constitucional contra el presidente o la suspensión, no. Pide un golpe militar, no lo dice abiertamente, pero yo siempre lo leo y él siempre dice de que se necesitan soluciones radicales. Incluso en este mismo artículo donde critica que el presidente se reúna con los licenciados de las Fuerzas Armadas, critica a Antauro Humala y la movilización de los reservistas, critica a los prefectos y subprefectos que vienen del sindicato de maestros, Rospigliosi dice de que los únicos que pueden salvarnos, entre comillas, son aquellos que se encargan de resguardar la seguridad interna y externa. ¿A quiénes se refieren? Si uno lee entre líneas, se refiere a las Fuerzas Armadas. Por eso digo que él pide abiertamente un golpe militar, solo que no lo dice porque es un cobarde y porque sabe que lo pueden denunciar. Entonces, ese para que vean cómo los sectores de la derecha, ¿no?, están más temerosos que nunca ante el apoyo del licenciado de las Fuerzas Armadas al gobierno de Pedro Castillo, ante la movilización de los reservistas que apoyan a Antauro Humala y que han dicho que están dispuestos a cerrar el Congreso, y también ante los representantes políticos del gobierno, que son los subprefectos y los prefectos, que muchos de esos cargos están en manos de maestros que estuvieron en la huelga del 2017. Es decir, un rechazo a los sectores del pueblo. Tanto aquellos que estuvieron en las Fuerzas Armadas como aquellos que han estado en el magisterio del lado que combatió en el 2017 por sus legítimas demandas. Bueno, hablando del magisterio, pero no del lado que luchó con el presidente Pedro Castillo, sino de aquellos que traicionaron a los maestros, me refiero al SUTEP, ha salido a pronunciarse demostrando una vez más que le hace el juego a la derecha. ¿Qué ha sucedido? Miren lo que dice el SUTEP. Pedro Castillo, SUTEP anuncia huelga de hambre en protesta contra el presidente. El sindicato señaló que han solicitado una reunión con la OEA para denunciar las promesas incumplidas del mandatario en materia de educación. Pueden creerlo. Aquellos, ¿no?, que
pidieron que Lady Camones sea la nueva presidenta, salen a anunciar una huelga de hambre. Dice que el presidente no ha cumplido con los maestros. Bueno, eso no es verdad. El presidente ha hecho varios anuncios de política a favor de los maestros. El presidente, ¿no?, ha hecho algo que le ha molestado mucho al SUTEP, que es el lanzar el proyecto para democratizar la rama magisterial. Ese es el asunto de todo, porque ellos se han corrompido ahí. Por eso han abandonado hace mucho la defensa de los derechos a los maestros. Entonces, no tienen autoridad moral para hablar aquellos que se alinearon abiertamente con la derecha de forma vergonzosa, con Lady Camones, que incluso, ¿no?, miren cómo son ellos, ¿no?, porque la gente de Patria Roja que dirige el SUTEP dice de que Castillo es un traidor, que Castillo es neoliberal, y miren con quienes se alinearon, con Lady Camones. Encima, todavía, ¿no?, aquella que querían que sea su nueva presidenta no duró en el cargo porque se le descubrió un audio donde cometía el delito de tráfico de influencias en complicidad con su líder César Acuña. Pero eso es para que vean cómo el SUTEP le hace el juego a la derecha. Es decir, al igual que López Aliaga, que dice que está dispuesto a recibir a la gente lo vea y que, ¿no?, va a desmentir las cosas que dice Castillo, ¿no?, que es el típico discurso de los derechistas, ¿no? Vamos a desmentir lo que dice Pedro Castillo. Bueno, así actúa Patria Roja, actuando igual que la derecha, para que vean cómo se ha corrompido ese partido y ese sindicato y los burócratas de ese sindicato. Bueno, eso es porque no le perdonan a Pedro Castillo y a los maestros que lo acompañaron, que los hayan superado en la huelga del 2017, superaron la dirección nacional. Se enfrentaron Pedro Castillo y los maestros al terruqueo despiadado de la derecha, del gobierno de PPK, de los medios de comunicación, ¿no? Y por eso ahora también, ¿no?, la derecha alineada con Patria Roja, ¿no?, rechazan al gobierno de Pedro Castillo e incluso atacan a los prefectos y subprefectos, que vienen muchos de ellos de este sector de maestros que enfrentó no solamente al gobierno neoliberal de PPK, sino también a la burocracia del SUTEP, esa burocracia traidora que no defiende a los maestros. Ahora están usando el tema de la libertad de expresión para atacar al gobierno. ¿Qué ha sucedido? Miren. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia que el gobierno de Pedro Castillo es enemigo de la libertad de prensa. La CIP aprobó un informe que detalla acciones del presidente contra la prensa como impedimento de ingresar a conferencias, amenazas y obstaculizaciones. Pueden creerlo. En un país donde al presidente lo acusan de corrupto, de ratero, como dijo Augusto Álvarez Rodríguez, donde lo tratan como terrorista, a él y a sus aliados de la izquierda, y aquellos que hacen esas acusaciones, obviamente nunca tienen pruebas de absolutamente nada, pero a pesar de eso, ¿no? Dicen que acá se persigue a la libertad de prensa. Pueden creerlo. Si hay un país donde existe libertad de prensa, y no solamente libertad, sino un abuso de esa libertad para difamar y calumniar, es el Perú. ¿Quiénes integran esta Sociedad Interamericana de Prensa? El Comercio, RPP, Latina, los medios de siempre, incluso la República también. Caretas, es decir, todos aquellos que abiertamente están alineados con el sector golpista, sea a través de la vacancia o sea a través del adelanto de elecciones, que es otra modalidad del golpe de Estado. No tienen autoridad moral para hablar porque ustedes, ¿no?, se llenan la boca atacando al gobierno, acusándolo sin pruebas, y aún así no les ha pasado absolutamente nada. Aquí no se han hecho planes para atentar contra periodistas como se hizo en el gobierno de Fujimori. Acá no se han cerrado medios como se hizo en el gobierno, no solamente, ¿no?, en dictaduras como la de Fujimori, sino también se hizo eso en gobiernos como la de Alan García, que cerraban medios de provincia porque le eran, ¿no?, críticos y apoyaban las protestas que habían al interior del país. Ahora hablemos de Enrique Gersi, este abogado que es el que está tras bambalinas, detrás de los congresistas, buscando la forma de derrocar al gobierno, ¿no?, a través de una leguleyada. ¿Qué ha sucedido? Miren, jurista Enrique Gersi, la vía de la suspensión del presidente es lo más sencillo. Enrique Gersi dice que la vía de la suspensión es la mejor forma de sacar a Castillo del poder porque solamente se requiere, ¿no?, una mayoría simple. No es como la vacancia que necesitan los 87 votos. Es decir, consideran de que al no tener el respaldo de la mayoría de los congresistas se quieren ir por la suspensión temporal. ¿En base a qué? ¿En qué quieren justificar la suspensión temporal? En la denuncia presentada por la fiscal de la Nación. Bueno, hay este problema, ¿no? El problema es que la fiscal de la Nación no ha podido probar nada de sus acusaciones. Se basa en declaraciones de colaboradores y, como ustedes ven,
cuando pasan los días se demuestra que todos estos son unos farsantes. Karenín López Arredondo por cuarta vez no ha ido a la citación de la fiscalía. Karenín López Arredondo ha sido denunciada por la ex abogada de Bruno Pacheco de tener un audio donde dice que todo es montado. Samir Villaverde tampoco va a la fiscalía. Lo mismo con Bruno Pacheco. No ha podido comprobar nada de lo que dice. Y Beder Camacho abiertamente demuestra que es un farsante, ¿no? Sale a decir que el presidente, él nunca lo ha visto cometer un acto de corrupción, pero al mismo tiempo dice de que el presidente y su entorno lo están amenazando. Es absurdo, si el presidente no cometió un acto de corrupción, ¿por qué lo amenazaría a Beder Camacho? Y el día de ayer, el canal ATV salió Beder Camacho con otra de sus declaraciones, diciendo de que el verdadero presidente que gobierna realmente es Bermejo. Pueden creerlo, realmente ya da risa. Es increíble la cantidad de tonterías que puede decir, ¿no? Entonces, la propuesta de Enrique Gersi es absurda, ¿no? Porque si bien la suspensión es un método, no, para él, más fácil porque necesita menos votos, ¿cómo podría sustentarla en base a una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación que no tiene ni base ni fundamento y que incluso el Tribunal Constitucional no quiso interpretar el artículo 117, ¿no? Que fue, ¿no? El pedido de José Williams, presidente del Congreso, para querer validar esa denuncia constitucional? Entonces, la suspensión, ¿no?, que se quiere basar en esta denuncia no tendría, ¿no?, un sustento válido, e incluso a nivel internacional sería repudiado, porque ya lo he dicho, que el Tribunal Constitucional no quiera validar, ¿no?, la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación al decir que no es un órgano consultivo y no puede interpretar el artículo 117, José Williams al final terminó, ¿no?, fregando a la Fiscal de la Nación. El tiro le salió por la culata. Y por cierto, más allá de esta discusión legal, hay algo que ellos no tienen, que es el apoyo del pueblo. El pueblo que no está dispuesto a que el Congreso, con alguna leguleyada, tome por asalto el poder. Porque el pueblo se va a movilizar, sea el método golpista que ellos usen, sea la vacancia, la suspensión o incluso el golpe militar como pide Rospigliosi. El pueblo no está dispuesto a que estos sectores que defienden los intereses de los corruptos, que defienden los intereses de los grupos económicos, que defienden los intereses de los grandes medios de comunicación, que se quedaron sin publicidad estatal, quieran tomar el poder a través del Congreso, algo que no pudieron en las urnas. Por último, el resultado de las elecciones en Brasil. Ganó Lula. Derrota para la derecha en toda Latinoamérica que apostó por Bolsonaro. Ahora, ha ganado Lula, pero hay que decir que ganó por un margen muy corto, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si bien, ¿no?, hay un sector que rechaza a Bolsonaro porque hizo una gestión, ¿no?, que abiertamente atacó los intereses de los trabajadores, era un hombre de la derecha, ¿no?, defendía los intereses de los grandes grupos económicos, causó un daño terrible en la Amazonía, fue un hombre que tomó a la ligera, ¿no?, el COVID, ¿no?, demostrando que era una persona que no es una seria para estar al frente de un gobierno como presidente, y el daño terrible que causó con esa ligereza con la que enfrentó el COVID. Aún así, Lula no pudo ganar ampliamente, lo que significa que también hay un recuerdo sobre la corrupción que hubo en el gobierno de Lula, porque al margen, ¿no?, de el hecho que Lula estuvo preso y que él siempre ha denunciado que es inocente y que hubo un lawfare, y que es verdad que el juez Sergio Moro, que fue el que metió a preso a Lula, ¿no?, después se demostró que estaba parcializado, incluso Bolsonaro lo eligió ministro de Justicia, lo cual parecía que era un intercambio de favores de sacarlo en la campaña, porque Lula anteriormente, cuando quería postular, lo metieron preso y él estaba en las encuestas por encima de Bolsonaro. Pero al margen de eso, lo cierto es que hubo corrupción en el Partido de los Trabajadores. Eso es una realidad, y por lo menos hubo una responsabilidad política de Lula, y hay un sector de los trabajadores que rechazan eso, porque no podemos decir que Bolsonaro ganó solamente con el voto de la oligarquía, si es un pequeño sector, o la clase media alta también es un sector muy pequeño. A Bolsonaro no han votado trabajadores. Entonces, ese es el gran dilema de Lula, ¿no?, en el sentido de que Lula gana las elecciones, pero tiene una contradicción, y esto no lo dicen muchos sectores de la izquierda, porque, ¿no?, todos están celebrando la victoria de Lula, pero aquellos que siempre se critican las contradicciones del presidente Castillo no dicen de que Lula va con un hombre del centro de derecha,
como candidato a la vicepresidencia, que es Alckmin, un hombre que Lula derrotó en el 2016. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Lula? Que va a ser un gobierno moderado. Y ahí está el problema. Que si Lula no se atreve a hacer grandes transformaciones, entonces, ¿no?, los trabajadores, ¿no?, que votaron por él se van a sentir decepcionados, como aquellos trabajadores que incluso que votan a Bolsonaro y van a querer reafirmar esa posición de votar por la derecha. Entonces, esta es una victoria de Lula, indudablemente, una victoria de la izquierda. La derecha sufrió un golpe terrible, pero, ¿no?, hay que tener cuidado porque una experiencia de derecha violenta, agresiva como la de Bolsonaro podría a futuro cosechar, ¿no?, los errores que cometa Lula. Así que Lula va a tener que decidir si va a gobernar de forma moderada. No va a poder no solamente conseguir que su partido se reelija, sino que las fuerzas de izquierda se mantengan, ¿no?, en el poder en Brasil. Pero como yo siempre digo, y como digo aquí en Perú, ¿no?, donde también hay una serie de contradicciones en la política del presidente, los grandes cambios, las grandes transformaciones siempre se van a realizar a través de la movilización de la clase trabajadora. Así que Lula ganó, efectivamente, pero ahora es el deber de los trabajadores de Brasil a movilizarse en las calles para lograr todas las conquistas que desean, para que Lula cumpla sus promesas y para que no superen el límite que le pone Lula a su política, en donde va a querer conciliar con los grupos económicos. Ese es el deber que tienen todos los trabajadores, en Brasil, en Perú, en todo el mundo. Los grandes cambios vienen a través de la lucha de la clase obrera. Bueno, eso es todo. Espero que les guste este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.